Hola, buenas noches. Otra vez estamos aquí con ustedes. Vamos a dar inicio a el directo del canal el día de hoy. Bueno, de hecho hace rato estoy en directo, nada más que estaba jugando videojuegos, pero hice una pequeña pausa, un pequeño intermedio, pues para descansar un momento y para preparar o terminar de preparar un par de cosas que les quiero presentar hoy. El texto del día de hoy es un cómic de Batman. Batman tiene muchos arcos argumentativos, pero hay uno que a mí en particular me gusta mucho, me pareció muy interesante y está muy ad hoc con la época que estamos viviendo, ¿no? Porque es el mes de las brujitas, es el mes de Halloween, las brujitas como decimos en Colombia, o de los brujitos, el mes de Halloween, y por eso me parecía que podía ser interesante mostrarles eh, este cómic el día de hoy. Ya saben, pues primero vamos a hablar en general del cómic, del libro, y posteriormente voy a leer y a grabar el episodio del podcast, que eso lo hago aquí mismo en el en vivo, ¿no? El cómic que les quiero presentar el día de hoy se llama Batman Gotham Luz de Gas, es este. Eh, este cómic es bastante particular, es una versión de Batman muy distinta a la usual, a la que conocemos usualmente, porque siempre entendemos a Batman como un ser eh, o como un superhéroe, digamos, vinculado con la tecnología. Y en este caso, pues la tecnología es poca, por no decir casi nula, puesto que este Batman es un Batman de la época victoriana. Entonces, esto es muy particular y de hecho está en un viaje en Londres. Generalmente también conocemos siempre a Batman como en el contexto de Ciudad Gótica. Este, eh, Aquí en este cómic lo presentan haciendo un viaje o conociendo a una gente de Londres, pero también después regresando a Ciudad Gótica. Pero lo más interesante de todo es que en este contexto victoriano, pues lo que no existe son estos elementos de la alta tecnología, ¿no? Los elementos tecnológicos que siempre hacen de Batman un ser que está por encima de los demás con sus capacidades físicas y demás, sino que lo pone como en un plano como más humano o más terrenal. Pero lo interesante aquí es que podemos considerar que mitológicamente hablando la época victoriana es como esta época en donde tuvieron nacimiento y surgimiento los grandes monstruos, ¿no? Estamos hablando como de Frankenstein, estamos hablando de monstruos como eh, los vampiros, los hombres lobo, ¿no? También se hace referencia en la época victoriana a grandes asesinos, asesinos en serie, este, y de hecho, de lo que se trata este cómic es justamente de eso, que Batman conoce a Jack el Destripador, ¿no? Entonces, me parece que es súper interesante porque además esta idea que tenemos de Batman en este cómic no es la idea del superhéroe per se, o sea, por sí mismo, sino que este superhéroe pues realmente no es un superhéroe, sino que es una sombra, que de hecho filosóficamente hablando, bueno, filosóficamente, la esencia de Batman es que siempre es como un ser en las sombras, ¿no? Pero en este caso, en la época victoriana, pues es un ser que da miedo, ¿no? O sea, que no, tú no acudes a él para que salve el día, sino que esa sombra o eso que eh, aparece allí como tras bambalinas y en la oscuridad, pues puede ser un demonio o un ser negativo. Entonces está como ese doble sentido de Batman, ¿no? Miyagi, bienvenido. Qué gusto que estés por aquí. Acababa de empezar a hacer la grabación. Bueno, no, a hacer la grabación, sí, del directo, pero también a hablar del libro. Y después de esto, pues espero seguir otro ratito más en directo jugando. Ahí sí van a carrear e invitan. Bueno, entonces hay otras cosas interesantes de, de este cómic en particular. Lo primero y creo que lo más poderoso. eh, ¿Con qué limpio las repisas de mis libros? ¿Por qué preguntas, güey? ¿Las ves muy sucias o qué onda?
Nada, con pañitos húmedos y agua, con eso, para que no se afecten demasiado. Les decía que una de las cosas más importantes de este cómic no solamente es su estructura narrativa en relación con la época y la estructura en donde está escrito, sino el tema de lo gráfico. Este cómic es muy especial porque quien lo dibujó es Mike Mignola. Mike Mignola es un tipo muy conocido en la escena del cómic mundial porque él es el creador de un cómic que a mí me parece fenomenal y que de hecho también se han hecho películas sobre él, que es Hellboy, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes pues esta historia de Batman contada y escrita, el arco argumental lo escribe Brian Agustini, pero dibujado por Mike Mignola. Entonces tenemos un Batman que se ve pues de esta manera, ¿no? Cosa que a mí me parece muy interesante porque el dibujo de Mike Mignola siempre es un dibujo que da como una sensación de que hay algo tétrico en cada viñeta, de que hay algo tétrico o espeluznante en cada escena. Entonces a mí me parece muy, muy bonito. Creo, en últimas, que básicamente eso es lo que hace tan especial este arco argumentativo. Eh, Uno, la temporalidad; dos, cómo ha sido dibujado. Y finalmente, pues cuenta una historia distinta a lo que siempre conocemos o siempre entendemos de Batman, ¿no? Eh, Digo distinta porque en últimas lo pone en un contexto donde, donde él no es como el superhéroe tecnológico, sino que simplemente es una persona que se aprovecha de la sombra, pues para sacar a relucir todas sus capacidades. Entonces, creo que es bastante interesante este arco argumental y los invito a que lo conozcan y a que lo lean. Este cómic ustedes lo pueden conseguir muy fácilmente. Esto es de DC Comics, no es del Black Label de DC Comics, es del DC Comics normal, pero esto en México al menos es muy fácil de conseguir, en cualquier Sanborns lo puedes conseguir sin ningún inconveniente. Bueno, voy a permitirme poner a grabar aquí rápidamente, me abro el software para grabar lo que corresponde al blog, este, y les cuento más al respecto. Voy a leer tanto lo del blog como un pequeño apartado que tiene este cómic que me parece muy interesante para que lo conozcan. Bueno, voy a empezar aquí rápidamente. Hola, estamos aquí de nuevo en lo que leemos el podcast. Hoy les voy a hablar de una obra bastante especial, es uno de mis superhéroes preferidos, se llama Batman, pero hay muchos arcos argumentales de Batman y el de hoy, el que les quiero presentar hoy particularmente, es un arco argumental que me gusta mucho porque es un Batman gótico, un Batman de la era victoriana. Y esto es bastante interesante porque el contexto y digamos, el origen de Batman siempre está vinculado con esta idea de ciudad gótica. Pero en este cómic, ciudad gótica, pues realmente es una ciudad gótica, ¿no? En términos del periodo histórico. Entonces eso me parece que es una ganancia bastante importante. Este cómic fue escrito, o el arco argumental fue escrito por Brian Agustini, y lo más especial es que ha sido dibujado viñeta por viñeta por Mike Mignola, que es el creador y dibujante de otra caricatura que es espléndida, que se llama Hellboy. Entonces, me voy a permitir leerles lo siguiente. Desde el infierno, por Robert Bloch. Mi nombre es Jack. Al menos así me hago llamar en una carta y una nota dirigidas a la Agencia Central de Noticias. Cuando le escribí al comité de vigilancia de Whitechapel, el remitente que di era desde el infierno. Envié medio riñón destrozado de una víctima y le dije que había cocinado y devorado la otra mitad. No había necesidad de una firma porque todo Londres lo sabía. Todos conocían mi nombre. Entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888 les corté el cuello a 5 mujeres. Y no fue todo lo que corté. 4 murieron rápido en la calle, 2 de ellas en el lapso de una hora esa misma noche.
La vida de la quinta se fue por medio de un cuchillo en su habitación y ahí me tomé todo el dulce tiempo que necesité. Eso sí, la policía estaba por doquier. Había cientos de detectives de Scotland Yard y toda la ciudad estaba al acecho. 4 pares de millones de ojos buscando en las sombras. Pero después del quinto asesinato, desaparecí en esas mismas sombras y nunca me encontraron. Lo único que tenían era el sobrenombre que les había dado cuando asesiné a las damas. Algunos dicen que yo era un doctor, un estudiante de medicina, un trabajador de un matadero, tal vez un zapatero hábil con el cuchillo. Sospechaban de las matronas que viajaban por los barrios bajos sin llamar la atención. Por la misma razón sospechaban de la policía. Otros pensaban que yo era un abogado llamado Druid, un agente secreto ruso, un yankee cuyas cartas usaban jerga americana, o un asesino llamado Doctor Neil Cream, o incluso el propio médico de la reina Victoria, Sir William Gould. La propia reina tenía sus teorías de marinos extranjeros. Mal, estaban muy equivocados. Engañé a todo Londres, y podría engañarlos donde fuera, aún en Gotham City, si decidiera aparecer ahí. ¿Batman? Sí, conozco el nombre, y tal vez muy pronto él tenga razones para recordar a su servidor. Muy atentamente, Jack el Destripador. Esta es la primera hoja introductoria del cómic, entonces lo que estamos viendo es cómo juntas, pues, digamos, dos universos distintos, el universo literario y gótico de la era victoriana que cuenta toda la obra de Jack el Destripador, que de hecho hay una novela gráfica que es muy muy importante, que se llama Desde el Infierno, eh, que fue escrito, déjenme, lo corroboro porque ahorita se me escapa. Mm, Aquí aparece, no, pero este no es, esta debe ser la traducción. From Hell. Ya, disculpen, disculpen el lapsus, pero quería estar seguro porque no recordaba el nombre. From Hell, desde el infierno, es escrito por Alan Moore, que es tal vez una de las obras y una de las novelas gráficas más importantes, pues, de la historia de los cómics y de las novelas gráficas. Entonces creo que también como que se rescata un poco esa idea de esa mítica alrededor del tema de Jack el Destripador, y lo que hace Brian D'Agostini es ponerlo en el contexto, pues, de nuestro superhéroe Batman, ¿no? Entonces creo que ahí hay como una mixtura bastante interesante, y básicamente de lo que se trata este cómic es que Jack el Destripador desaparece de Londres y termina, pues, en Ciudad Gótica, y ahí eventualmente conocerá a nuestro Vengador encapuchado. Entonces es súper interesante, insisto, les digo que es bastante, bastante eh, mm, como innovador, digamos, ¿no? Porque pones dos universos distintos en uno solo y les das todo un contexto gráfico, una estética también. Aquí, por ejemplo, en el cómic aparecen varios dibujos acerca de la ciudad, de cómo es Ciudad Gótica, pero en este caso siendo realmente una ciudad gótica, porque el dibujo está ilustrando ciudades del siglo XIX. Entonces, no sé, creo que eso le da un sentido como mucho más poderoso a esta idea de lo gótico, de lo oscuro, y le da, no sé, como cierta idea también de romanticismo por las historias de terror, tal vez. Es muy interesante, a mí me parece que es bastante llamativo y vale mucho la pena conocerlo. Voy a permitirme también aquí rápidamente, vamos a leer la reseña que escribí en su momento al respecto de este texto, para que quede en la grabación del podcast y ustedes, pues, terminen de conocer. Gotham, Luz de Gas. Lo maravilloso de esta novela gráfica es que fue dibujada por el grande Mike Mignola, creador de Hellboy, y esto le da un sentido particular a la historia escrita por Brian Agustini. En este entendido,
Luz de Gas es una historia con un arco argumental que funde temporalmente a dos seres oscuros, a Batman y a Jack el Destripador. Esta es la imagen de la portada, como la pueden ver, y se ve muy bien como la característica de la estética de Mike Mignola en ella, ¿no? El tamaño, el tema del trabajo del color también es bastante particular. Tenemos entonces una ciudad gótica ambientada en la era victoriana, en otras palabras, una ciudad gótica verdaderamente gótica, que era lo que decía hace un ratito. Y me permito esta redundancia porque el énfasis oscuro de la historia se complementa con la sombra natural de una ciudad sin electricidad, que ameniza sus noches a la luz de las velas y del gas en el espacio público. Esto es bastante interesante porque pues en esa época no había electricidad y el alumbrado público en Londres, y pues hacen esta misma referencia en Ciudad Gótica, lo hacen con lámparas de gas, que eso es bastante interesante. El escenario es entonces propicio para que nuestro héroe se manifieste en un esplendor particular, sin sus habituales gadgets tecnológicos y con un cierto aire de demonio. El arco resulta ser interesante por lo que propone Augustini, porque lo que propone Augustini es que Jack el Destripador es amigo personal de Thomas Wayne. O sea, fíjense ya este, a qué se refiere la historia. Básicamente lo que se está planteando es que es un socio o un conocido de Thomas Wayne, el papá de nuestro héroe, y por envidia a la belleza de Marta termina mandando asesinar a la pareja. O sea, en el arco argumental lo que se dice es que Jack el Destripador está enamorado de Marta y como no la puede tener, dice, si no es para mí, no es para nadie, y manda a matar a la pareja. El problema es que en su desvelo psicótico, pues Jack, el destripador, no puede evitar ver el reflejo de la risa de la madre de Batman en las mujeres que se cruzan en su camino y como resultado termina siendo un feminicida en todas las partes a donde va. Debo decir que me pareció, al final, me pareció un poco predecible el giro, pero no por eso deja de ser muy interesante la articulación y la forma como se configura toda la historia. Gotham, Luz de Gas, es una historia que atrapa, es entretenida y vale la pena leerla. Y el aporte de Mignola es sin duda sublime. Entonces, se los recomiendo mucho. Les comentaba que este cómic se puede conseguir fácilmente, al menos en México, en cualquier librería de Sanborns. Eh, es publicado por DC Comics y bueno, supongo que digitalmente también se puede conseguir sin mayor inconvenientes. Yo por fortuna lo tengo impreso, entonces no conozco o no sé con especificidad qué tan fácil sea o no conseguirlo en medios digitales, pero creo que no debe ser ningún inconveniente. Y bueno, por lo pronto, eso es todo lo que les quería comentar en el podcast de lo que leemos.com y los espero en otra ocasión, en otra oportunidad. Espero me sigan escuchando. Hasta la próxima. Listo. Pues ahí quedó ya grabado. No sé, los que están en el directo, si tengan alguna inquietud al respecto, algún comentario, tienen que saber que Batman es pues uno de mis superhéroes favoritos y ese librero que ven allá atrás eh, es la sección de cómics de mi biblioteca. Este, y tengo al menos unos 30 arcos argumentales de Batman. De hecho, tengo la trilogía, los tres libros que dieron pie a la película de El Caballero de la Noche, a la trilogía eh, del Caballero de la Noche, que me parece que fue muy bien lograda. Pero no sé, sobre Batman hay un montón de cosas que decir. eh, es un superhéroe bastante interesante. Y como lo vi en algún meme alguna vez, uno sabe que Batman es el puto amo cuando eh, van en un avión y hace que todos los superhéroes se pongan el cinturón de seguridad en el avión, a pesar de que todos tienen superpoderes y vuelan, ¿no? Entonces él no tiene superpoderes, pero ahí anda con todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé, bueno, ahí les... Eso era lo que quería compartir con ustedes al respecto del libro del día de hoy.